He titulado este sermón El inicio de la guerra. Y ustedes me pueden decir, bueno, ¿por dónde vamos a iniciar? Bueno, mis amados hermanos, primero quiero que oremos y iniciemos nuestro sermón. ¿Amén? Amado Padre Celestial, yo te quiero dar muchas gracias por esta maravillosa oportunidad. Gracias porque tú eres bueno, Señor, y porque yo sé que tú la verdad quieres que tu iglesia sea equipada para lo que nosotros nos enfrentamos cotidianamente, Cristo. Yo te pido que en esta mañana, Señor, así como hemos sido expuestos los últimos domingos, tú hayas arado nuestro corazón, nuestra mente, tú hayas permitido que el terreno que somos nosotros, Señor, esté en óptimas condiciones para que la palabra que va a ser sembrada, Señor, dé fruto, Cristo. Yo no los puedo dar. Eso te pertenece a ti, Señor. Por eso yo te pido que sea conforme a tu voluntad, Señor. Que tú tengas misericordia de mí. Que yo hable la verdad. Que no invente, Señor. Y que mis hermanos estén atentos a tu palabra, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, mis hermanos, así como yo les decía, usted y yo, amados hermanos, y yo creo que unos meses atrás yo le he venido hablando constantemente que el creyente vive en una guerra que debe ser librada todos los días. Muchas veces nosotros hemos escuchado el término como que guerra espiritual. Y la guerra espiritual la relacionamos como que voy a echar este demonio, voy a pisotear la cabeza de Satanás, pisotéelo, hermano. O voy a declarar para que el Señor me dé. Esa es como que la guerra espiritual que nosotros hemos escuchado. Pero yo quiero entonces darle una definición de un autor titulado, llamado Thomas White. Y dice, guerra espiritual es un conflicto multinivel entre el bien y el mal, iniciando en el plano sobrenatural con la rebelión prehistórica de Lucifer y transferido al plano natural con la caída del hombre. Debido a que Satanás es el autor e iniciador del proceso original, y ya que el Dios de este mundo, la guerra involucra una batalla constante, multidimensional, contra el mundo, que es un sistema de valores no piadosos, contra la carne, el pecado inherente en nuestra humanidad, y Satanás, la personificación del mal. Esa es la guerra espiritual en la cual el creyente está todos los días de su vida, amados hermanos. Una lucha entre el bien y el mal, y aún más, una batalla constante con el mundo, con la carne y con Satanás. Ustedes y yo vamos a tener conflicto todo el tiempo. Mientras vivamos de este lado de la eternidad, estaremos en un estado de alerta constante debido a que estamos en medio de una guerra todo el tiempo. Usted, amado hermano, tiene que experimentar esa lucha constante que usted tiene. Y le quiero decir algo, su adversario, el Satanás, lo único que quiere es asesinarlo. Él no quiere conversar con usted, él quiere matarlo. La guerra más feroz, más continua, con la que tenemos mayores problemas, ¿sabes cuál es, hermano? Tu carne. Hay veces, amados hermanos, que estamos viendo a Satanás en todas partes, pero no te das cuenta que el peor enemigo eres tú mismo, es tu corazón. La guerra más feroz es contra la carne, nos influencia todo el tiempo, amados hermanos, nuestros deseos, las pasiones. Aún, amados hermanos, aún, escúcheme, aún cuando sueñas, tú sueñas pecaminosamente. ¿Les ha pasado o solamente a mí? Aún cuando sueñas, tú sueñas pecaminosamente, amado hermano.
Si vemos la narración de la Escritura, vemos un conflicto de guerra espiritual. Y al final, vemos un conflicto de guerra espiritual. ¿Dónde inicia? En Génesis capítulo 3. ¿Y dónde vemos el final? En Apocalipsis. Entonces, amados hermanos, de Génesis a Apocalipsis, nosotros estamos en la mitad. Y usted y yo estamos en medio de una batalla campal. Si quiere imaginársela, puede pensar lo que ha pasado ahora último entre Rusia y Ucrania. Imagínese usted en medio de esas dos potencias. Hermano, en una guerra se utiliza todo tipo de estrategias para ganar el conflicto. Y una de esas estrategias, la más eficaz, es la distracción del enemigo. Yo distraigo al enemigo y lo puedo atacar por otra parte. Yo les he dicho, amados hermanos, que cuando nosotros estemos en una guerra, lo que más tenemos que tener presente es quién es nuestro adversario. ¿Cómo podemos enfrentarlo? Y con esa introducción, amados hermanos, yo les voy a decir los puntos en que se va a dividir mi sermón. El primer punto es la realidad de la guerra. El segundo punto es la preparación del campo de batalla. El tercer punto es la tentación. Yo sé que son un poquito muchos, pero no nos vamos a extender, hermano. El cuarto es la estrategia de Satanás. Y por último, la meta de Satanás. Quiero que me acompañen, amados hermanos, a Efesios capítulo 6, versículos del 12 al 13. E iniciamos con nuestro primer punto del sermón, la realidad de la guerra. Efesios capítulo 6, versículos del 12 al 13. Porque nuestra lucha no es contra sangre ni carne. Efesios capítulo 6, versículos del 12 al 13. Porque nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra los poderes de este mundo de tinieblas, contra las fuerzas espirituales de maldad en las regiones celestiales. Así como en una guerra, amados hermanos, Satanás tiene líneas de ataque. Y estas son sus líneas de ataque, amados hermanos. ¿Cuáles son? Principados y potestades, poderes de este mundo de tinieblas, fuerzas espirituales de maldad. Estos nos hace ver a lo que nos enfrentamos día a día. Líneas jerárquicas de guerra. Contra ellas peleamos, amados hermanos. A ellos hacen su presencia de una manera u de otra. ¿Por medio de qué, amados hermanos? Por medio de sistemas, valores, ideas, pensamientos, especulaciones, razonamientos, filosofías, religiones falsas. Eso son los ataques de guerra de Satanás. ¿Y cómo vemos eso entonces del cielo a la tierra? Bueno, acompáñame a Génesis capítulo 1, capítulo 2. Y si vemos, en el capítulo 1, versículo 26, ustedes lo conocen, pero yo se los voy a decir nuevamente. Yo les quiero ilustrar paso a paso, amados hermanos, cómo esta guerra ha iniciado. ¿Por qué tenemos este conflicto? ¿Y por qué el creyente no tiene que ser esquivo ante esta verdad? ¿Ustedes los ven ahí? La preparación del campo de batalla. Génesis capítulo 1, versículo 26. Y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza, y ejerza dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre los ganados, sobre toda la tierra, y todo reptil que se arrastre sobre la tierra. El Señor ha establecido desde el principio que Adán
fuera la imagen de Él. Él era la representación de Cristo en la tierra. Y le dijo, bueno, Adán, en la Trinidad, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. ¿Qué pasó ahí, amados hermanos? Bueno, ahí entró el primer representante de Dios en la tierra. Pero Adán recibe unas instrucciones, amados hermanos. Dice, en el capítulo 2, versículo 16, y el Señor Dios ordenó al hombre, mire, hermano, presta atención a lo que vamos a decir, que aquí está lo más importante de la predicación. Y el Señor Dios ordenó al hombre, de todo árbol del huerto podrás comer, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comas, ¿qué dice? Ciertamente morirás. Quiero que se den cuenta de algo, amados hermanos. Esta instrucción que le da Dios a Adán, Eva no la escucha. Porque si ustedes se dan cuenta, entonces, versículos más abajo, dice en el versículo 21, entonces el Señor Dios hizo caer un sueño profundo sobre el hombre y éste se durmió. Y Dios tomó una de sus costillas y cerró la carne en este lugar. De la costilla que el Señor Dios había tomado del hombre, formó una mujer y la trajo al hombre. Entonces, Dios crea a Adán a su imagen y semejanza. Adán recibe las instrucciones antes que Eva. Eva no recibió esa instrucción. Eva es creada posteriormente y hay una instrucción para los dos, que es en el versículo 28. Dice, Dios los bendijo y le dijo, sean fecundos y multiplíquense, llenen la tierra y sométanla. Existe algo en la guerra, amados hermanos, que le denominan códigos o leyes de guerra. Estos códigos o leyes de guerra fueron creados con la facilidad de poder mitigar la violencia en la guerra. Le voy a decir por qué. En algunas situaciones, en las guerras que se han presentado en la tierra, por algunos países contra otros, se estableció en 1949, de pronto lo han escuchado, el Convenio de Ginebra. ¿Alguna vez lo han escuchado? ¿Qué se trata el Convenio de Ginebra? Ellos establecieron principios, normas destinadas a limitar la barbarie de la guerra. Entonces, este convenio ha permitido que en medio de la guerra, cualquier adversario no pueda atacar a un hospital o no pueda atacar a un colegio. Dentro de esos códigos de guerra están establecidos en estas cosas. El código, amados hermanos, por así decirlo, como estamos hablando de una guerra, que Dios le dio a Adán, está en la palabra y le dice, el Señor Dios ordenó. Vayan ahí, versículo 26. De todo árbol del huerto no podrás comer. Perdón, de todo árbol del huerto podrás comer, pero del árbol del conocimiento no podrás comer. Entonces, vamos a recapitular, hermano. El Señor ha creado a Adán, el representante de Dios. Le dio la instrucción, que es el código. Creó a Eva y le dio una instrucción entre los dos. Sean fecundos y multipliquen, ¿qué? Mi imagen. Multipliquen la imagen de mía en la tierra. Pero un día, amados hermanos, cualquier día, se encuentran dos reinos. ¿Y dónde vemos eso? En Génesis capítulo 3. Un día se encuentran dos reinos. El reino de Dios, representado en Adán y Eva, y el reino de las tinieblas, representado ¿por quién? Por la serpiente, que en este caso era Satanás. Entonces a mí me surgió una pregunta. Bueno, ven acá, pero ¿dónde está Satanás aquí en la historia? Yo no lo veo aquí. Solamente
vemos que la serpiente era más astuta que los demás animales. Pero ¿cómo se reveló Satanás? ¿Cuándo se reveló Satanás? Es más, amados hermanos, si ustedes ven Génesis capítulo 1, versículo 31, dice, y vio Dios todo lo que había hecho, y era bueno en gran manera. Si Dios había hecho todo bueno en gran manera, ¿en qué momento cayó Satanás? Si después comienza el capítulo 2, así fueron acabados los cielos y la tierra y todos sus ¿qué? Huestes. Pero bueno, amados hermanos, yo quiero decirles dónde está la historia aquí Satanás. Satanás no fue creado como el ser malvado que hoy es, sino como un ángel poderoso y sin pecado llamado Lucifer. Entonces quiero que ustedes me acompañen, amados hermanos, a Isaías capítulo 14, versículo 12. Isaías capítulo 14, versículo 12. Y dice, sin embargo, hubo un momento de la historia en que dicho lucero se rebeló contra el Creador y a partir de entonces se convirtió en el principal enemigo de Dios. Isaías capítulo 14, versículo 12 dice, ¿cómo has caído del cielo, oh lucero de la mañana? Ese es el significado de Lucifer, hijo de la aurora. Has sido derribado por tierra, tú que debilitabas a las naciones, pero tú dijiste en tu corazón, mire hermano, subiré al cielo por encima de las estrellas de Dios y levantaré mi trono y me sentaré en el monte de la asamblea, en el extremo norte, subiré sobre las alturas de las nubes y me haré semejante al Altísimo. Ese hijo de la luz se rebeló contra su creador. ¿Dónde más los podemos encontrar, amados hermanos? Ezequiel capítulo 28, acompáñenme ahí. Ezequiel capítulo 28, versículo del 11 al 17. Vino a mí de nuevo la palabra del Señor. Hijo de hombre, eleva una elegía sobre el rey de Tiro y dile, así dice el Señor Dios, tú eres el sello de la perfección, lleno de sabiduría y perfecto en hermosura. En el Edén estabas, en el huerto de Dios. Toda piedra preciosa era tu vestidura. El rubí, el topacio y el diamante, el berilo, el onice y el jaspe, el zafiro, la turquesa y la esmeralda, el oro, la hechura de sus engastes, de tus encajes, estaba en ti. El día que fuiste creado, fueron preparados. Tú querubín protector de alas desplegadas, yo te puse allí. Estaba en el santo monte de Dios. Andabas en medio de las piedras de fuego. Perfecto eras en tus caminos desde el día que fuiste creado. Hermanos, mírenme aquí. Perfecto eras, el 15, perfecto eras en tus caminos desde el día que fuiste creado, hasta que la iniquidad llegó a ti. A causa de la abundancia de tu comercio, te llenaste de violencia y pecaste. Yo pues te he expulsado por profano del monte de Dios. Se enalteció tu corazón en causa de tu hermosura. Corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Y esa fue la rebelión de Satanás. El Señor le había dado una posición tan alta. Él era hermoso en medio de todos. Le había dado sabiduría, lo había vestido con estas vestimentas. Pero hasta que la iniquidad llegó a él. Hasta que quiso ser como Dios. Y ahí, amados hermanos, si se dan cuenta que este ángel, que era Lucifer, ¿dónde estaba? En el Edén. Ahí estaba él.
Cuando se revela, entonces, inició en que él se convirtió en el principal enemigo de Dios. Si estudiamos la iglesia primitiva, vemos que según Orígenes, Tertuliano y Gregorio el Grande, así como otros padres de la iglesia, pensaron que los personajes mencionados como el rey Tiro hacía alusión a Satanás. Producto de la rebelión de Satanás, amados hermanos, toda la creación está bajo la influencia del maligno, de fuerzas espirituales de maldad que actualmente están librando una batalla contra el reino de Dios en las regiones celestiales. Usted y yo, hermano, estamos en una guerra. Y esa guerra tenemos varios enemigos. No solo este enemigo que es Satanás, que lo que quiere es destruirnos, sino un corazón pecaminoso que nos quiere llevar hacia él. Y un mundo, un sistema que nos atrae a él. Aún así, usted y yo estamos bajo la influencia del maligno. ¿Recuerda el código que Dios le dio a Adán? Ahora vemos que en el capítulo 3 hay cosas que Eva le quitó a lo que Dios dijo. Y hay cosas que Eva añadió a lo que Dios dijo. Y hay cosas de Dios que tomó Satanás. ¿Quieren verlo? Vayamos a la escritura. Génesis capítulo 2. Hermano, yo quiero que ustedes de verdad puedan comprender esto, porque a veces pasamos por alto lo que está escrito. Y dice, Génesis capítulo 3, la serpiente era más astuta que cualquiera de los animales del campo que el Señor había hecho. Y dijo la mujer, con que Dios les ha dicho, no comerán de ningún árbol del huerto. Así dijo el Señor. Vayámonos atrás. Dice, de todo árbol del huerto podrás comer. Y Satanás inicia la conversación diciendo, ¿no comerán de ningún árbol del huerto? La mujer responde a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podrás comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, Dios ha dicho, no comerán de él, ni lo tocarán, para que no mueran. ¿El Señor dijo eso? Vámonos atrás. Pero el árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comas, ciertamente morirás. ¿Vieron cómo Eva le quitó a la revelación de Dios? ¿Vieron cómo Eva añadió palabras que el Señor no había dicho? ¿Y vieron cómo al final, y la serpiente dijo, ciertamente no morirán? Eva no dijo ciertamente morirán. Ella dijo, para que no mueren. La mordida de una fruta es algo que parece inocente, amados hermanos. La fruta fue la prueba de la obediencia a Dios. Hermano, mira, una aplicación. No importa cuán pequeña sea mi restricción, la criatura quiere violarla. Porque nosotros no toleramos que nos pongan límites. Hermano, ¿y cómo se evidencia eso? Míralo en tus hijos. Míralo en tu vida, que tú tienes un padre cuando él te pone estatutos y tú los quieres violar. Pero entra, amados hermanos, la tentación a esta escena. Y la tentación llegó de la forma más inocente posible. Hermano, ¿qué había en el huerto? En el huerto había plantas, animales,
no sé, hojas, frutas. Entonces yo te pregunto ahora, ¿qué tienes a tu alrededor? ¿Música? ¿Amistades no piadosas? ¿Tecnología? ¿Entretenimiento? ¿Series? ¿Películas? Y añada. La tentación llega a tu vida a través de algo que es natural y habitual en ti. ¿Con quién hablas? ¿Con quién escribes? ¿Con quién pasas tiempo? Se lo voy a repetir, hermano. La tentación llega a tu vida con algo que es natural en tu hábitat. Cuando entonces comenzamos a ver Génesis capítulo 3, notamos que la serpiente era más astuta que cualquiera de los animales del campo que el Señor había hecho. Otro, tu enemigo no es cualquier enemigo. Tu enemigo, ese es el más astuto de todos, hermanos. ¿Y por quién va Satanás? ¿A quién llegó Satanás? A Eva. Eva no escuchó la voz de Dios. Eva no recordó, porque seguramente a pesar de que Dios no le dio este código que nosotros habíamos dicho, seguramente Adán le había dicho, de este árbol, de todo árbol tú puedes comer, pero de este árbol no. Pero vemos que la manera más segura para involucrar a alguien en una conversación es a través de una pregunta. Hay veces, amados hermanos, en nuestro pecado, queremos corroborar un chisme. Y le dice, oye, ven acá, ¿tú qué sabes de esta persona? Siempre con una pregunta, hermano. Satanás llegó así a Eva. Con que el Señor ha dicho, Satanás le hace la pregunta a Eva, ¿no comerán de ningún árbol del huerto? Entonces, la estrategia de Satanás, hermano, la estrategia de Satanás. El enemigo distorsiona la palabra y Eva le agregó, no comerán de él ni le tocarán. Eva le restó a la palabra de Dios. Él ciertamente se va a valer de todas esas cosas, amados hermanos. ¿Y cómo lo vemos estos ataques constantes hoy en día? Por medio de los falsos profetas, que son artimañas de Satanás. La tentación trae consigo lo que parece una bendición, amados hermanos. ¿Y cuál es la bendición que le estaba diciendo Satanás? Cuando tú comas de esto, tus ojos serán abiertos y vas a ser como Dios. ¿Quién de nosotros en ese momento no quería ser como Dios? Tener poder, autoridad, conocer todas las cosas. La tentación trae consigo lo que parece una bendición, amados hermanos. Cada vez que usted va a ser tentado, usted va a creer que es un beneficio para usted. Siempre lo ilustro de esta manera, y es que la tentación es un regalo bien envuelto que te parece agradable, pero cuando lo abres es un veneno que te mata, hermano. Cuando la mujer vio que el árbol era bueno para comer, la fruta en cierto sentido, amados hermanos, la trajo. Quizás ahora su color era más rojo, si en el caso que fuera una manzana. Ahora olía más rico. Pero dice que vio que el árbol era bueno para comer. Otra cosa, amados hermanos.
todas las tentaciones entran por los sentidos. O tú ves, o tú oyes, o tú tocas, o tú saboreas. Ponle el tipo de tentación que tú quieras. O tú ves, o tú oyes, o tú tocas, o tú saboreas. Y eso, amados hermanos, ¿sabes dónde llega? A tu mente. Por tanto, debo cuidar lo que veo, debo cuidar lo que toco, debo cuidar lo que experimento. Porque todo, amados hermanos, llega a tu mente. Entonces Eva, siendo seducida, elige erróneamente. Y hay algo, amados hermanos, que nosotros como creyentes debemos aprender, y es pedirle al Señor que nos dé sabiduría y entendimiento en medio de la tentación. Porque cuando somos tentados, hermanos, nosotros tenemos que entender que nosotros somos carne y que hay sentidos y que hay hormonas y que hay cosas que nos pueden hacer estimular. Pero cuando no somos sabios, cuando no recordamos estos principios, ¿qué vamos a hacer? Elegir erróneamente. Eva silenció la voz de Dios. ¿Te ha pasado, amados hermanos? Cuando se te ha presentado la tentación y tú sabes que está mal y el Espíritu Santo está hablando y tú no le quieres escuchar. No me diga que no, porque a mí me pasa. Silenciamos, amados hermanos, la voz de Dios. Le prestó más atención a lo que Satanás le estaba diciendo por una razón. Porque a mí me va a traer un beneficio. Él ya se olvidó de Dios. Póngase en la situación, en la tentación. No, Señor, yo no te voy a escuchar, yo voy a disfrutar. Eso es lo que hacemos. Yo prefiero después hablar contigo, pero yo voy a disfrutar este momento. Yo voy a mentir. Yo voy a lo que tú quieras. La tentación nos hace caer porque nos va a traer un beneficio. En este caso, serán abiertos los ojos y ustedes serán como Dios. Lo que inició con Dios, Adán y Eva, ahora es los ángeles caídos, Satanás, Adán, Eva y millones de personas que no creen en el Señor. La meta de Satanás, amado hermano, es cambiarte, es cambiarme. Una vez que cambia tu manera de pensar, Él te tiene. Si Satanás logra eso, Él te ganó, hermano. Pero hay veces que solamente venimos a la iglesia, yo soy cristiano, y olvidamos que hay un enemigo que nos quiere asesinar, hermano. Si Él cambia la manera de pensar, te tiene, hermano. ¿Y sabes en qué estamos constantemente nosotros? No siendo llenos de la palabra del Señor, siendo estimulados por los deseos de este mundo. Una vez tú cambias tu forma de pensar, ¿qué va a pasar, hermanos? Va a cambiar tu manera de vivir. El campo de batalla, tanto para Dios como para Satanás, es la mente, hermano. Es la mente. Dios te dice, necesito una mente bíblica, necesito una mente piadosa. Pero por el otro lado, el Satanás quiere una mente diabólica, una mente pecaminosa. Y ahí está la guerra constante,
amados hermanos. Hay un autor que se llama Grant Horner. Era un libro titulado ¿Qué pasó en el jardín? Y él dice esta frase: el espejo de Dios lo rechazó. Y qué gran verdad, amados hermanos. Tú te imaginas que tú te veas por la mañana en un espejo y te digas: oye, tú sí eres feo, quítate de ahí, ve. Yo no te necesito. Eso fue lo que hizo Adán con el Señor. El reflejo de la imagen de Dios lo rechazó. Yo no me quiero parecer a ti. ¿Y sabe quién hace eso? Usted y yo, hermano. Nosotros no nos queremos parecer a Cristo. Finalizo con esta porción de Martín Lutero y dice: nuestra naturaleza, por la corrupción del primer pecado, está tan profundamente curvada hacia sí misma que no solo inclina los mejores dones de Dios hacia sí misma y la disfruta, o más bien incluso usa a Dios mismo para obtener estos dones, pero tampoco se da cuenta de qué tan perversamente curvada y cruelmente busca todas las cosas, incluso a Dios, para sí mismo. Nuestra naturaleza está tan caída, amados hermanos, que busca a Dios para su propio bien. Y ahí nos encontramos, amados hermanos, en esta guerra. Por eso le pedí al pastor que me diera más sermones para mostrarle lo que el Señor ha hecho. Pero me parece fundamental, amados hermanos, que ustedes vean cómo desde el inicio Satanás distorsiona la palabra del Señor. Cómo desde el principio su deseo es el reino. Y cómo es que su deseo por llevar más personas a él al infierno. Amado hermano y amigo que me escuchas en esta mañana, tienes un enemigo astuto. Tienes un enemigo astuto que no quiere que crezcas en el Señor. Él quiere que seas un cristiano miserable. Hermano, ¿qué estás viendo? ¿Qué estás tocando? ¿Qué estás escuchando? No me lo respondas. ¿Eres consciente que eres el blanco de Satanás día y noche? ¿Prefieres pasar tiempo con amistades que se deleitan en el pecado y no en amistades piadosas que anhelan crecer en santidad? No me lo respondas. Romanos capítulo 12, versículo 2. Y no se adapten a este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de su mente, para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno y aceptable y perfecto. Oremos, hermanos. Amado Señor, gracias. Gracias porque tú eres fiel. Y porque, así como lo dije al principio, Señor, estoy convencido que tú deseas equipar a tu iglesia en esta batalla constante con Satanás, Señor. Hemos visto, Señor, cómo desde el principio Satanás ha querido tergiversar tu palabra.
Satanás ha querido desviarnos de la relación contigo, Señor. Es más, es tanto su poder de convencimiento que tu palabra dice en Apocalipsis que se trajo un tercio de los ángeles del cielo. Y que esos ángeles ahora son sus secuaces. Y tu palabra nos dice que Él está como un león rugiente buscando a quien devorar. Y nosotros todo el tiempo en el campo de batalla, sin defensa. Y nosotros en el campo de batalla todos los días, como si no tuviéramos un enemigo que nos quiere matar. Señor, yo te pido en esta mañana que tú coloques un estado de alerta en nuestras vidas espirituales, Señor. Que tú nos convenzas, Señor, que justamente esta vida que tú nos has permitido vivir es con el único propósito, Señor, de poder dar gloria a ti y no caer en manos del maligno, Señor. Señor, a pesar de que directamente no hablé de la obra de Cristo, Señor, nosotros tenemos una esperanza en el que la simiente ha vencido, Señor. Y que tú nos has dado el privilegio de poder participar de los méritos de Cristo y que ahora el creyente, aún en medio de esta guerra, puede salir victorioso, Señor. Por eso yo te pido, Señor, que tú equipes a la iglesia. Pero ese era mi deseo, Señor. Necesitamos conocer a nuestro enemigo. Necesitamos saber que estamos en una guerra. Necesitamos saber que nuestra vida corre peligro, Señor. De esa manera, Señor, ahora nosotros nos vamos a despertar. Por eso te pido que coloques ese deseo de conocer tu palabra. Coloques ese deseo de crecer en la vida de la iglesia, en la comunión de los hermanos. Y que nos dé sabiduría, Señor, para poder tomar buenas decisiones cuando se nos presente la tentación, Señor. Amado Padre, gracias. Amén y amén.